Buenas noches. Estamos hoy en un conversatorio más de Creando Ambiente, que es un espacio del Centro Cultural de España en San José, donde lo que se trata es de hacer que gente que está trabajando en temas ambientales, culturales, puedan encontrarse y puedan compartir sus experiencias entre sí y también con el público. Hoy estamos en una versión tipo podcast. Eh, Veníamos haciéndolos de manera virtual a través de Facebook Live, pero bueno, hemos intentado hacer ya un cambio y un giro a la presencialidad y vamos a ver cómo nos va resultando. Pero hoy tenemos dos presencias aquí muy valiosas, como lo son la de Karina Rodríguez Méndez, que ahora nos va a contar un poco de su trabajo, y también de Daniela Sánchez Chacón. Karina es licenciada en Derecho, licenciado, máster, bien, abogada y que trabaja en temas a través de su empresa. ¿Sí estás como empresa? Mandarina Legal, sí, es una marca que nos va a hablar de los proyectos, del trabajo que viene haciendo con el sector cultura, que es muy importante en estos temas de economía creativa y cultural, para decirlo así, desde la perspectiva jurídica. Y también nos acompaña Daniela Sánchez Chacón, que es de la Red de Juventudes y Cambio Climático Costa Rica, que Daniela, vos estás ahorita como presidenta. Sí, muy bien. Y la red, que ahí nos contará si tiene una estructura como jurídica, una personalidad jurídica, ¿verdad? Formalizada. Entonces, nada, hoy vamos a hablar entonces de estas dos visiones, ¿verdad? De la cultura en un sentido amplio. También va a estar aquí Manuel Blasquez, mi compañero del centro, haciendo preguntas, comentando. Pero sí, la idea es como que se sienten en un espacio libre. Esto va a quedar efectivamente registrado para su divulgación y para que ustedes lo compartan con la gente que quiera aprender sobre estos temas y tener un acercamiento. No sé, Karina, empezamos con vos, sí, que nos contaras, que venís de Naranjo además, y sí, un poco cuál es esto, qué es esto, de qué va esto de Mandarina Legal, tu proyecto y en qué estás trabajando. Bueno, muchas gracias Esteban. Saludos a todos los que nos están oyendo. Bueno, mi nombre es Karina Rodríguez y pues tengo una trayectoria ya como de 14 años de ser abogada. Inicié por ambiente y terminé en cultura y ahora resulta que estoy en los dos, lo cual es un poco curioso, pero tiene a la vez mucho sentido. En efecto, pues Mandarina Legal ha venido asesorando al sector creativo cultural desde el punto de vista legal. Eso incluye propiedad intelectual y otros temas, ¿verdad?, que se deban cubrir, intereses propios de los sectores, reglamentos específicos, ¿verdad?, toda clase de temas legales que cubran esta población, incluido inclusive a veces turismo cultural y cosas de este tipo, ¿verdad? También. Y este año pues vamos más dirigidos hacia la formación y hacia como el análisis más académico y más de ir preparando, después de conocer un poquito al sector, ir preparando qué queremos como formar o qué queremos enseñar o qué queremos investigar, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros intereses? Porque cuando llegamos dijimos, y digo dijimos porque ahora estamos varios, pero yo dije, vamos a ver qué es lo que le duele al sector, entonces vamos a ver de qué se trata. Había muchísimo desconocimiento de propiedad intelectual y por ende yo me enfoqué ahí, pues me enamoré de la propiedad intelectual, pero también hay un montón de otras cosas que se engarzan con eso. Y específicamente la razón de estar aquí tiene que ver con moda sostenible, ¿verdad? Porque toda la parte de sostenibilidad se deja de lado o casi nunca se habla tanto, por lo menos en lo que yo he estado. En la parte de cultura o de eventos culturales o de festivales o de desfiles de moda y demás. Se dice mucho sobre eso, pero no hay como una conversación, ¿verdad?, al respecto. Y pues ahorita yo les voy a contar más en qué me enfoco, digamos, en esa área. Muy bien. Vamos a hacerlo así, más como una conversación que como una presentación. Vos, digamos, estás tocando un punto importante que es el tema de la sostenibilidad en el sector cultura. La relación, por ejemplo, que en los ODS no hay un ODS específico, ¿verdad?, sobre cultura. Tengo que hacer un esfuerzo interpretativo de alguna forma sobre los ODS para encontrar algo ahí que sí está, digamos, de alguna manera, las ciudades sostenibles,
una ciudad sin vida cultural, no puede, la sostenibilidad no se entiende solamente desde esa perspectiva, ¿verdad?, de equilibrio ecológico, sino que tiene que ver con muchas cosas más. Y sin cultura no hay sostenibilidad. Totalmente. Sí, y también, bueno, problematizar un poco qué entendemos por cultura, si culturas son solo las artes o, bueno, o aplica a otras cosas, ¿verdad? Es todo un debate, sí. Muy bien, no sé, entonces, tal vez, Daniela, nos puedes hacer como una introducción a lo que es la red, ¿verdad? Y este trabajo, y cosas que ha comentado también Karina, que a vos te resuenen desde lo que vos haces, desde la red. Gracias, Esteban. Bueno, mi nombre es Dani Sánchez, soy presidenta de la Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica. También soy consultora ambiental y bueno, ahora le comentaba detrás de micrófonos que también soy terapeuta de sonido. Vamos a ver, la Red de Juventudes es una asociación ya legalmente constituida desde el 2020, si no me equivoco, 2019-2020. Tiene su junta directiva y personas asociadas, pero más que esto también es como una organización de sociedad civil y enfocada en tema de juventudes. Tenemos diferentes enfoques tipo fortalecimiento de capacidades, incidencia política, temas de divulgación de información y tenemos una comisión de voluntariado también. Estos ejes al final complementan la red y es una participación de personas jóvenes que va de los 18 años a los 35 y tenemos incidencia desde nivel nacional y en algunas ocasiones a nivel internacional en temas de cambio climático como ha sido la COP, por ejemplo. Con esto se han hecho como diferentes actividades a lo largo de todos los años, ¿verdad? Inicialmente, como para ponerles en contexto, fue para la Precop en el 2019 que un grupo de jóvenes se reúne y se da cuenta que hay como una situación crítica a nivel de país, ¿verdad? Y cómo también accionar desde las juventudes, que muchas veces también no se nos toma en cuenta, se nos sigue viendo tal vez como no tomadores de decisiones y creo yo que ahorita somos las juventudes quienes estamos intentando salvar un poquito, ¿verdad? El país y el mundo. Y bueno, entonces estas personas desean como hacer esa incidencia y es cuando se crea como la red en sí. Se han hecho talleres, se han hecho charlas, capacitaciones, bueno, ahorita no recuerdo el año, pero se hizo un programa de agentes climáticos, perdón. También se ha hecho diálogo con diputaciones, se han realizado ya 2 foros nacionales de juventudes en temas de cambio climático en colaboración con otras organizaciones y también campañas de voluntariado y bueno, se ha intentado cubrir tal vez como en más el área de lo que les decía de divulgación, como el tema de la COP, como recopilar esta información de esas decisiones que se han tomado y llevarlas como a palabras más sencillas para juventudes que estén siguiendo la red o en general el público en general, ¿verdad? Entonces sí, ha sido tal vez como más o menos un poco como el enfoque de la red. La verdad es un espacio bastante enriquecedor porque han sido juventudes de todas las partes del país, diferentes provincias, diferentes disciplinas, personas de ingeniería, de ciencias sociales, de salud inclusive, ¿verdad? Y entonces al final como que este enfoque lo hace como más enriquecedor porque al final también son diferentes perspectivas, ¿verdad? También tenemos personas de territorios indígenas, anteriormente han habido personas afrodescendientes también, entonces al final es como cualquier juventud que quiera como incidir un poco y conectar también, porque a veces creo yo que este trabajo colectivo refuerza mucho como esa acción que a veces en el corazón tenemos y no sabemos por dónde iniciar, ¿verdad? Entonces como que esta red también le da como ese apoyo a estas acciones que queremos hacer desde el corazón, ¿verdad? Entonces sí, por ahí un poquito. Muy bien. No sé, Karina comentaba ahora un poco cómo está
integrando la parte de sostenibilidad con el tema de industrias culturales, creativas y todo esto, y la parte legal. No sé, la parte, dijiste también que empezaste trabajando temas ambientales. ¿Puedes hablar un poco de eso? Sí, bueno, pasó en mi tesis, el plan de estudios mío no incluía ambiental y yo igual insistí, no sé cómo lo logré, y logré inscribirme en el curso, aunque no fuera de mi programa de Derecho Ambiental. Hice una tesis de Derecho Ambiental que era sobre el biocomercio en aquel momento, que era lo que se manejaba, ¿verdad? Lo que la UNTAD manejaba, y en eso hice mi tesis. Desde entonces quedé con las ideas estas de principios y criterios, de biodiversidad, de distribución justa y equitativa de las riquezas, y bueno, un montón de temas por ahí dando vueltas. Y después de eso fui al Tribunal Ambiental durante un tiempo a laborar ahí y vi el lado de denuncia y todo lo demás. Pero después la vida me llevó a diferentes cuestiones más como de emprendimiento, ¿verdad? Hasta que finalmente pues mi vocación de escritora me llevó a la parte creativa cultural. Entonces, cuando llegué ahí, de alguna manera uno le quiere huir, ¿verdad? Algunos temas que a uno lo persiguen, pero no es posible, porque justamente a uno seguro se le notan las cosas, o no sé, porque me llegó una clienta de moda que me dijo, yo quiero esto, ¿verdad? Y era alguna idea, ¿verdad? Ella no decía sostenible, pero de moda sostenible, ella habla más de regenerativo y de otros temas, pero iba por ese lado del ambiente y era todo el reto que eso significaba, y ella lo que quería era un marco de cumplimiento para la marca de ella, para no solamente hacer una declaración vacía, y cómo iba a lograr llegar ahí. Curioso que me hubiera asociado a mí, no otro tipo de profesión, pero a ella se le ocurrió que era yo, ¿verdad? Entonces yo me acordé, obviamente saqué todas mis cosas ambientales y empecé a escarbar por ahí. Había sido miembro de la subcomisión del Poder Judicial para los pueblos indígenas. Entonces también, ¿verdad? Porque ella quiere trabajar con comunidades indígenas, entonces todo como que se fue uniendo en ese momento. Y yo dije, usted es la cliente que he tenido, como que he tenido que usar todas las cajas, ¿verdad? De herramientas que tengo, porque también tenía propiedad intelectual. Entonces, pues en eso estuvimos trabajando, investigando mucho sobre la sostenibilidad cultural, sobre los marcos de trabajo, por ejemplo, que se han trabajado en Oaxaca con una organización que hay ahí, de un marco de ético que habla de consentimiento, crédito y compensación, ¿verdad? Sin embargo, yo, pues, como abogada siempre pienso en esos marcos de cumplimiento y saqué la otra caja que me quedaba, que era que yo fui directora de la parte legal del ente costarricense de acreditación, que eso es relacionado con el tema de las certificaciones, creo que aquí, ¿verdad? ¿Usted me entiende? La agricultura orgánica, por ejemplo, que es certificada a su vez, debe estar acreditada por otro en el país que es competente, el ente costarricense de acreditación, y a su vez está respaldado internacionalmente. Bueno, todo un tema relacionado a la estructura de calidad del país y las normas ISO. Entonces la cuestión es, con todo eso, obviamente yo estaba pensando en ese marco, yo no me lo decía así, pero yo pensaba en un marco como de cumplimiento y cuál iba a ser. Entonces nuestra ruta ha sido definir cómo se va a llamar eso y contra qué, porque yo estoy haciendo una promesa a un consumidor, ¿verdad?, de moda que me está comprando, pensando en que con eso está comprando conscientemente, de que es moda con sentido. Entonces, ¿qué es lo que yo le voy a prometer y contra qué voy a cumplir? Que al final de eso se trata la calidad, ¿verdad? El concepto técnico de la calidad, por lo menos en el país. Entonces, pues ahí empecé yo con eso, y por eso encontré primero este marco y después a descubrir todas las ISO relacionadas y todo lo que pudiéramos aplicar y lo que hubiera en el país y demás, y entonces ahí empezamos en eso. Y me di cuenta que definitivamente en el país tenemos varias herramientas técnicas súper importantes para todo el sector cultura derivadas de las ISO que no estamos conectando, ¿verdad? Y como que ahí estaba esa información dando vueltas, pero fue cuando fui al Fashion Week de este año. Yo nunca había ido, siempre había querido ir, y yo dije, yo voy a ir a ver, a experimentar eso. Por dicha, por el tipo de organización, por pura casualidad, no por nada, quedé así al frente. Genial. Y estaba viendo los rótulos que decía Forever Green. Y yo, qué interesante, ¿verdad? Entonces yo empecé a ver eso. Y ya yo había escuchado, porque ya yo era fan de estos temas, la de Copenhague.
Entonces me fui a investigar la de Copenhague y yo así, porque ese es el líder mundial y no sé qué, no sé qué. Como ya yo lo veía diferente, que hace muchos años, ¿verdad? Me metí con el conocimiento del ECA y con todo, a revisar la documentación de toda la página y todo. Y entonces revisé que la Fashion Week de Copenhague no tiene ninguna certificación ni nada. Es una declaración de primera parte, muy bien hecha, muy bien estructurada, qué bien el marco ético y muchas cuestiones, pero ellos mismos se aclaran, esto no es. Porque la Unión Europea, en efecto, tiene un sistema muy fuerte con esto, que tampoco Costa Rica se queda muy votado, que la gente no lo conoce mucho, pero es bastante sólido y somos líderes a nivel mundial de ese tema, ¿verdad? Tanto en carbono neutral como otras cuestiones, pero la cosa es que entonces yo me empecé a ver eso y entonces yo me empecé como a relacionarlo con lo de Forever Green y qué tanta lejanía había entonces entre la Dinamarca y la de Costa Rica. Y entonces yo dije, bueno, perfecto, ellos lo están haciendo así, pero nosotros tenemos una robustez técnica que podríamos aprovechar, porque yo estuve al lado de mis compañeros ahí en el ECA, viéndolos auditar, viéndolos hacer cosas, viéndolos con mucha gente, muchos consultores, y tenemos la legislación y la estructura que tiene años de existir, entidades, todo un sistema, todo un montón de o sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer ahí. Entonces, a raíz de eso, básicamente, ahorita, y eso es lo que les iba a contar hoy, estoy haciendo un artículo relacionado con eso, como para ir uniendo, puede ser que salgan dos partes, ir uniendo como estos temas e ir empezando a hablar de eso, porque la robustez que tenemos sí es mucha, yo lo digo de primera mano, digamos, por ejemplo, como fuimos líderes en la cuestión esta hay un esquema que se llama CORSIA, que es para gases de efecto invernadero de los aviones, y hay otros temas por ahí que nosotros podemos ir avanzando, y a nivel latinoamericano hay un montón de auditores, de consultores, y México también acaba de sacar una ley relacionada a la calidad. El tema es que hay mucho que se puede hacer, entonces yo lo que quería hoy contarles y exponerles era eso, porque moda sostenible contra qué o por qué o qué, ¿verdad? Pero entonces, como país, ¿qué es lo que vamos a decidir? ¿Qué es lo que vamos a cumplir? ¿Qué es lo que queremos vender? Porque tenemos toda una imagen muy buena que nos puede ayudar a generar esas ventas que necesitamos, pero desde un punto de vista responsable, acorde con nuestra marca país, acorde con nuestra legislación, acorde con, ¿verdad? Y ahí póngale la lista de Santa. Sí, lo que estás planteando es que hay un sistema robusto normativo, no necesariamente que se está aplicando, o sea que hay Y técnico. y técnico, pero que no necesariamente se está sacando todo el provecho que eso podría generar, digamos. Ajá, a nivel específicamente de cultura, De cultura. y de artes y de todos estos temas, digamos, en los que sí existen, porque si vamos a decir que Procomer tiene para Costa Rica Esencial para muchos temas, ¿verdad? Pero Costa Rica Esencial es una marca país, Claro. es diferente, ¿verdad? O sea… Sí, ahí me surge una pregunta, ¿verdad? Porque la percepción que yo tengo es que somos un sector todavía muy incipiente, el sector cultural, ¿verdad? Como, a ver, uno piensa en el sector de la música, uno ve los datos que salen en La Nación el domingo sobre consumo de música costarricense en plataformas, lo que cuesta, ¿verdad? Generar hábitos de consumo cultural en la población que apuesten por lo propio, por lo de acá, ¿verdad? Entonces, como que al menos yo hablo desde el sector de la música, en danza pasa algo parecido, en artes escénicas, o sea, que todavía estamos como, no somos una industria consolidada. Entonces, este tipo de buenas prácticas en un escenario tan todavía incipiente, ¿verdad? Creo que debe haber un proceso de fortalecimiento del sector para poder empezar a hablar de estas cosas. Tal vez haya sectores que sí estén más, estás hablando del sector de la moda, ¿verdad? Pero, sí, a ver, si yo pienso un poco en mi sector, la gente está viendo cómo mata el chivo, ¿verdad? O sea, cómo hace un concierto, cómo tener espacios para estar tocando, pero ya estar pensando en estas otras cosas tan más no decir que complejas, pero más, sí, más de una profesionalización. No sé, es mi lectura, puede ser que yo esté equivocado, puede ser que estés de acuerdo conmigo, pero es un sueño que tenemos que ir viendo cómo se construye, ¿verdad? Y tiene toda la razón. Hay que leer muy bien por el sector, los audiovisuales, por ejemplo,
hablan de los clientes que he tenido, ellos hablan con toda propiedad y tranquilidad y aspiran a certificarse 9001 y esencial. Entonces, por ahí podría ser, uno tiene que sondear. Moda en realidad tiene un gran problema, digamos, un gran tema que resolver en la cadena de producción, que las normas tienen dos áreas, o la cuestión esta de la calidad tiene como dos aristas. Uno, porque soy muy bueno y quiero demostrarlo, y dos, porque quiero llegar ahí, ¿verdad? También es otra forma, otro camino de verlo, y se utiliza más bien como punto de meta para llegar ahí. Pero esto empezó como en el 2002 en Costa Rica, hace 20 años, y antes ya existían, y con cosas que la gente ni se imaginaba, y ahí se empezó a hacer y se empezó como a hablar del tema. Entonces, a mí sí me parece, digamos, importante un poco mirar hacia el futuro y hablar de estos temas y aplicarlo para cuando realmente podemos ser muy prácticos. Ejemplo, grandes festivales con mayor presupuesto, ¿ok? Discusiones académicas donde hablemos cómo las normas nos pueden ayudar a alcanzar, por ejemplo, la mejor gestión a la música, cosas así, y cómo podemos incorporar ese lado de cultura, digamos, como un diferenciador, porque esta es la otra, tal vez la tercera parte que tienen el tema de cumplimiento, digamos, en el tema de calidad, nos dan ventaja competitiva. Nos dan ventaja al poder, digamos, con diferentes tipos de consumidores que quieran algo como esto. No es lo mismo llegar y ver el chocolate Fair Trade que ver otro, digamos, diferente, que usted se queda como pensando, ¿verdad? Aunque podamos discutir si realmente esa marca se merece ese Fair Trade, ya eso es otra cuestión, pero sí definitivamente da más confianza. Y esa es la palabra clave, que da esa confianza. Ir por sectores y sobre todo que nosotros lo comprendamos como creativos, porque los creativos lo que hacemos es unir dos puntos, y yo estoy segurísima que cuando a los creativos les demos más información para unir puntos, solos van a empezar a encontrar caminos y a hacer cosas e inventar, pero lo importante es llevar la información, ¿verdad? Y ya lo que los sectores decidan hacer, creo que ahora la compañera lo decía detrás de micrófonos, como decía, ya es como responsabilidad, digamos, de la persona. No podemos salvar a todos, no podemos como convencerlos, uno aporta y trae a la mesa y pues ya los sectores van decidiendo y caminando. Muy bien. Bueno, a ver, Daniela, un poco a partir de estos temas, ¿cómo incorporarías vos o cómo incorporan ustedes, si lo están haciendo, el tema cultura dentro del trabajo que vienen haciendo como red, ¿verdad? O sea, ¿qué te resuena de todo esto que ha planteado Karina? Bueno, quería agregar de lo que estaba diciendo Karina, que creo que también en un mundo ideal también sería reforzar el tema de la educación, ¿verdad? Porque al final es como que ya llegamos a esa parte de empleabilidad, pero nos dieron un montón de herramientas que no están alcanzando como esa meta, por así decirlo, sino que hay como que resetear el cerebro y aprender otras cosas, ¿verdad? Entonces, qué importante que sería como en un mundo ideal incluirlo, ¿verdad? En la educación universitaria inclusive, porque muchas veces también hasta eso mismo afecta. Nos dan información de otros países y muy poco del contexto como a nivel nacional o de historia nacional, etcétera, ¿verdad? Entonces, un poco por ahí. Y bueno, al menos como desde la red, la parte cultural y también lo que decía Esteban al inicio, también habría que entender qué es lo que entendemos por cultura, pero es, por ejemplo, esto a nivel de comunidades, a nivel de cómo relacionamos y cómo cambiamos ese chip de que las personas son parte de la naturaleza y la naturaleza es como el todo, ¿verdad? Entonces, no es como verlo por aparte, y creo que eso es como mucho la visión de la red, de cómo complementamos esto, cómo incidimos a las personas y cómo les hacemos ver que al final todas nuestras acciones tienen como un efecto, causa y efecto, ¿verdad? Entonces, la idea es eso, la idea es que de diferentes iniciativas que se han generado es poder como
llegar con algunos conocimientos y experiencias que ya han tenido las personas jóvenes y inclusive a veces desde proyectos, ¿verdad? La otra vez había una chica que lo que hizo fue llevar a su comunidad de territorio indígena como un programa parecido al que tuvimos de agentes climáticos y cómo llevarlo a estas mismas juventudes y a esta misma niñez para volver a conectarles otra vez con esta parte, porque también nos estamos viendo muy afectados y afectadas por temas de el teléfono, de la conexión, del trabajo, o sea, como que estamos en automático, ¿verdad? Entonces también cómo vamos cambiando esa cultura y lo que también ahora les comentaba detrás del micrófono era como a ese saber ancestral, a esa conexión inclusive con nosotros y con nosotras mismas, y eso es una cuestión como cultural también, ¿verdad? Esos saberes que se han ido perdiendo, que nos han ido desconectando y que al final yo siento que muchas personas ha sido como una conciencia colectiva de darse cuenta que en realidad eso es lo que nos sostiene. Esa pasión por hacer las cosas, esa tranquilidad de saber que puedo tomar decisiones por mí misma, digamos. Y bueno, y volvemos a lo mismo, sería como un mundo ideal que de verdad fuéramos como viendo poco a poco eso, ¿verdad? Pero bueno, al final es como la intención, creo yo, de todas las personas que estamos como involucradas en estos temas, de colaborar con las personas, de acercarnos, de ver de qué manera podemos como ayudar. Creo que engloba como, al menos para mí personalmente, engloba muchísimo como el término cultura, digamos, cultural, más que verlo como cultural de actividades y todo esto, ¿verdad? Sí, sí, como las industrias culturales como tales y los sectores artísticos, ¿verdad? Sí, sí, muy bien. No sé, ¿querías un poco comentar a partir de lo que planteaba Daniela? Sí, sí, de hecho, tal vez también la conexión que estoy viendo yo es el tema de cómo se conecta esta parte del patrimonio natural que tenemos con el turismo cultural y a su vez con las experiencias ya de industria creativa cultural que me reviven o resuenan eso, ¿verdad? Si todo está en un solo sistema como conectado y coherente, también a nivel de turismo se percibe otra cosa y se puede tal vez generar inclusive más retención, ¿verdad? De que regresen otra vez, no solamente como ya me tomé la foto con el monito y ya me voy, ¿verdad? Sino eso, que realmente la gente que tiene más tiempo de vivir aquí sabe que existe porque lo ha vivido, pero ¿cómo hacemos para conectar como toda esa parte? Por eso yo decía, digamos, que la parte de sostenibilidad no puede existir sin cultura, hay que integrar como todo en un sentido general. Esta idea del turismo y esta cuestión no es una idea mía, ni un descubrimiento, ni nada. Eso me lo planteó la misma clienta que les cuento, que yo tuve. Y ella fue más bien la que tiene como toda esta visión como de conectar todo y entonces yo siempre lo que hago es que les pido permiso a la gente con lo que hablo. Usted me da permiso de trasladar toda esa información, esos puntos que usted está conectando para que los demás, sí, claro, perfecto, y yo sí, porque eso también es lo que hay que hacer y tiene relación con lo legal, todo va unido, porque al final lo legal es un sueño. Sobre todo cuando hay un país todavía que la gente dice, ¿para qué voy a escribir mi música? Algo tan básico como eso, y creo que usted me lo puede comprender muy bien, Esteban, al final lo legal se vuelve un sueño. Entonces, pero lo curioso es que usted habla con la gente que hace películas y dice que hacer una película es un sueño, que un vestido es un sueño, que todo es eso. Entonces, creo que si hay alguien capaz de soñar ese futuro, precisamente son la gente que trabaja en esa área. Sí, no sé si Manuel que está acá quiere comentar, preguntar, reaccionar de alguna forma a lo que hemos venido hablando. Sí. Sí, yo tengo una pregunta. Justamente hace como unos meses tuvimos un conversatorio con gente, digamos, de comunidad Bribri y Boruca, ¿verdad? Y se hablaba del tema de la propiedad intelectual justamente de estas culturas, de estos saberes que ellos tenían, ¿no? Y venía un poco ese malestar, ¿verdad? De cómo ellos tienen una cultura, pero justamente a partir, digamos, incluso hasta otros países se están aprovechando de ello
y le están quitando, digamos, un bien que es un bien, digamos, generado por ellos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se puede compensar ese bien público global, que al fin y al cabo puede ser eso, ¿no? O cómo tratarlo, ¿no? El tema de apropiación intelectual y el tema de pueblos indígenas. Que ahí la diferencia, digamos, es que, y es donde tenemos que distinguir entre lo que llamamos aquí en Costa Rica, que son nuestras raíces, ¿verdad? Como si fuera el pasado, pero son el presente. Hacemos esa acotación. Y además con el tema de entender lo que es dominio público o lo que es entender, digamos, lo que pertenece a todos. ¿En qué sentido, digamos? Porque no quiere decir que porque algo esté como en el público, quiere decir que sea en todo el público, para decirlo de una manera, digamos, sencilla, o que necesariamente yo voy a usar algo que sea del dominio público de otra comunidad, ¿verdad? Eso es diferente, porque ya a eso le llamamos apropiación cultural. Y todavía la parte legal va atrás, porque sí hay tratamientos de la OMPI, que es la Organización de la Propiedad Intelectual, con respecto a los derechos sui generis o de comunidades tradicionales. Pero cuando eso se llega y se desarrolla en un país, pasa lo que pasa como en México, que es lo que debería ser aquí, que hay una ley especial para eso. Entonces, por ejemplo, por eso les comentaba el caso de Oaxaca, que a mí me sorprendió demasiado que hay una legislación específica en México que dice que cuando usted va a tratar con alguien, digamos, necesita un producto de una comunidad, el diseñador tiene que ir y tratar con esa comunidad, pero además hay agentes que son los que tienen el conocimiento y está la comunidad y la representación, y la ley incluso llega a prever que hay una nulidad de contrato de ese proveedor si usted no lo hizo con la persona correcta o haciendo las cosas de manera, digamos, correcta. Llega a ese nivel de regulación. A su vez, hay una preocupación de los jóvenes muy válida de que entonces si solamente los mayores están ahí, ¿qué es lo que yo voy a considerar como la cosmovisión, verdad, de mi cultura y qué puedo llegar o qué acuerdos o qué puedo aportar, digamos, a esa marca o hacia afuera que vean de mi cultura? Hay toda una discusión, entonces ahí, pero ya es una discusión que Esteban me la puede comprender bien, que es que ya todos empiezan a discutir de quién es el titular y quién debería, pero está súper bien porque ya estamos definiendo cosas más específicas, ¿verdad? Pero ya existe esa legislación. Aquí sí debería haber como más, un poco más de claridad y regulación al respecto. Y ahí sí les debo ese detalle, no sé si tal vez alguno lo conocerá más, pero sí algún tipo de plan intersectorial o alguna política, digamos, porque sí hay una política de derechos culturales que lo menciona, pero no hay como algo, digamos, que venga del registro público, que ahí debería haber también un tema. Y después el registro público tiene pendientes, que apenas va por esa parte, en ver si analiza inclusive nulidad de marcas que estén bajo el nombre de un dialecto específico. Y a mí me pasó, de hecho, un caso específico de una marca, ya estaba inscrita y todo, y yo, qué dicha, está inscrita y todo, pues luego llegué y descubrí que era en lenguaje, era como, digamos, yo vendo lapiceros, un ejemplo, ¿verdad? Esa era la marca, y la marca se llamaba Lapicero, en Bribri. Entonces, en propiedad intelectual, pues mis cosas no se pueden llamar igual que el nombre, entonces hasta eso mismo, ¿verdad? El registro, pues no se dio a la tarea de revisar. Camisa es la camisa. Exacto. Sí, el lapicero es el lapicero. Exacto, y entonces todo el tema de cómo te vas a apropiar, además de que por propiedad intelectual en general no puedes poner el mismo nombre, te estás apropiando de la palabra, ¿verdad?, de una comunidad. Entonces ahí hay todo un tema, ese fue uno de los tantos ejemplos, pero eso sí me he dado cuenta que el registro va a empezar a analizar ese tema de anular marcas, que eso es todo un dilema también, pero sí es importante que el registro tenga una conversación en esto, el que está adscrito al Ministerio de Justicia, cualquiera que quiera ir, ahí le chismeo, que tiene mucha independencia, pero sí tiene relación con el Ministerio de Justicia. Siempre el objetivo de estas regulaciones sería impedir la apropiación cultural, sería lo que, digamos, se trata de Exacto, evitar. y definir. Tal vez algo importante, ¿verdad? Es como el mismo tema de lo sostenible y todo, de la educación, lo enlazo con lo que estaba diciendo la compañera de educación. No podemos asumir que todo el mundo lo sabe o que todo el mundo tiene el acceso, que todo el mundo tiene la idea. Y en propiedad intelectual es muy difícil que la gente entienda es que esto es propiedad de otra persona o así funciona. Por la misma naturaleza de cómo funciona, es muy difícil. Y entonces creo que hace falta muchísimo como aclarar, ¿verdad? Hay una figura que a mí me llama la atención que aquí todavía no se haya instalado, que es la relacionada con el tema del turismo cultural,
que es el de los centros de interpretación de patrimonio, que, ¿verdad? Eso, no conozco ninguno aquí en Costa Rica, digamos, si ya existe alguno, que me corrijan, pero sí, esa dificultad como para identificar símbolos, ¿verdad? Ya sea patrimonio natural, patrimonio inmaterial o material, comunidades que utilicen esta figura como para establecer el rol que cumplen en términos de puesta en valor, ¿verdad? De un bien patrimonial o también de educación, de verdad, de generar conciencia para su conservación, para su protección. Es una figura que de verdad que yo creo que hay que hacer un trabajo. Además, no es en Europa que se inventan esta figura, sino que es en Estados Unidos, en los parques nacionales y en todas las reservas, ¿verdad? Entonces es un centro donde una especie de museo relacionado con un bien patrimonial que no tiene las dimensiones de un museo grande, pero que sí implica una experiencia, ¿verdad?, inmersiva de la persona donde puede conocer más de algún tipo de árbol, de algún tipo de una especie, ¿verdad? Entonces, ahora que lo tocabas, estoy dando aquí una idea que podría aprovecharse, ¿verdad? Ujú. Como un puente entre dos mundos o algo así, como para que uno pueda, pues no meter la pata un poco, digamos, no. El centro de interpretación, Ujú. digamos que vos vas en algunos espacios naturales, digamos, uno sí entra y hay una especie como de espacio inductivo donde lees sobre el volcán, un poco la historia de ese volcán y todo esto, pero, o sea, ¿por qué no pensar en un centro de interpretación del calipso en el Caribe, que sea como un museo del calipso, ¿verdad? O un museo así, tiene esa función de mediación educativa en relación con ese bien patrimonial que estás viendo ahí en el territorio, ¿verdad? Ujú. Sí, sí. Bueno, perdón, me parece que tal vez lo más cercano podría ser como tipo el Museo de Jade, algo así se refiere. Claro, lo que pasa es que es un museo, eso es un museo, no es un centro de interpretación del patrimonio. El centro de Ah, ok. interpretación del patrimonio está en el territorio donde está ese bien patrimonial, no está aquí en San José, donde hay una, digamos que se recogen muestras, Ujú, ¿verdad? Objetos de todo el territorio y se tienen ahí un espacio centralizado en la capital, ¿verdad? ujú. Sino que estos son centros que están en los territorios, ¿verdad? Que son un atractivo para el turismo también. Bueno, me parece, vamos a ver, tal vez no esté como oficializado, pero me parece que sí hay en algunos territorios, ahorita no recuerdo muy bien, pero siento que veo como la imagen, pero no me acuerdo muy bien el territorio que había visitado y era como un mini museo que tenían ahí mismo en la comunidad y era prácticamente lo que usted dice, ¿verdad? Como nos daban como un recorrido pequeño, pero súper lindo, ¿verdad? De todo más o menos como lo que van haciendo, de temas de alimentación, temas de historia en general, ¿verdad? Pero realmente desconozco si en varios territorios sí tenía como, hace poco vi como que sí hay personas que lo que están haciendo es como cooperando un poco con el tema de recopilar lo de los idiomas, digamos, a nivel de territorios, pero tal vez algo ya como tan reforzado, no, siento que eso es algo que como que tal vez le falta mucho como a nivel de país, pero como apoyo en general, ¿verdad? Porque pueden haber como organizaciones de sociedad civil que tal vez sí estén como haciendo esas acciones, pero y también como usted lo dice, ¿verdad? También no hay acciones y no hay leyes. Y hay muchas leyes tal vez, inclusive como a nivel de país y a nivel personal, usted me corrige, que digo, obviamente existen, pero no se cumplen, ¿dónde están, verdad? Y más como hablando de personas indígenas, o sea, eso es todo un tema. O es efectivamente un centro de patrimonio, pero no hay una categoría legal que me permita a mí hacer algo y hacer un montón de temas y desarrollar, porque además el Estado aquí prácticamente si no tiene la norma para movilizarse no puede, ¿verdad? El funcionario por más buena intención. Por eso es el tema de conectar todos los puntos dentro de lo legal que se necesite, digamos. Sí, sí, el tema también del financiamiento de estos espacios, ¿verdad? ¿Quién puede eh, hacerse cargo? Municipalidades, digamos, podrían invertir, pero ¿cómo está el tema de la inversión municipal en materia cultural en el país? Es todo un tema, ¿verdad? Entonces, sí, no sé si no hay
¿Algún otro punto que ustedes quieran tocar de lo que hemos conversado, reaccionar un poco a cosas que se han planteado? Manu, si no tenés alguna pregunta más o comentario, sí. Ya otra pregunta, digamos, para la otra parte, ¿verdad? Justamente me llama mucho la atención del tema de voluntariado, ¿verdad? Y el tema, digamos, de juventud. Hoy justamente se achaca, digamos, de que la juventud está totalmente en otra cosa, ¿no? Sobre todo por el tema de las nuevas tecnologías y que entonces eso se desvincula mucho del tema social. Quería saber, digamos, por parte de ustedes, qué tanto participan ustedes o sus miembros en lo que son propiamente las organizaciones sociales, se hace, por ejemplo, asadas, el tema de junta de educación, etcétera, ¿no? Donde todos estamos pidiendo un relevo generacional, ¿no? Y ciertamente que estamos un poquito, yo hablo como persona mayor ya, de que como adulto mayor, un poco defraudados, ¿no? Y sin esa esperanza, ese futuro. Yo creo que tal vez es un poco como el nicho, porque, bueno, creo que algo que ha sido como colectivo a nivel de la organización, y lo digo también desde mi experiencia, es como hemos conectado con juventudes que realmente tienen como esta conciencia a nivel ambiental y a nivel social, porque es muy interesante que dentro de la red, por ejemplo, he conocido bastantes personas que traen un currículum increíble de acciones a nivel de comunidad, digamos que se han ido hasta el gobierno local, se han ido hasta la asamblea a meter recursos de amparo, se han metido en las asadas, o sea, como muy involucrados y involucradas. Entonces, como que es algo, fue como algo muy, al menos para mí, inspirador, porque tal vez venía como de un contexto en el que más bien era todo lo contrario, ¿verdad? Como esas juventudes que tal vez no estaban tan interesadas, pero donde llegué a la red fue como conectar, ¿verdad? Como personas, y creo que eso como que refuerza mucho la organización en ese aspecto. Pero sí, totalmente de que hay como, vamos a ver, como diferentes, no sé, como hay dos bandos, por así decirlo, donde hay juventudes que tal vez no están tan interesadas, ¿verdad? Lo veíamos hace poco con un proyecto que se llama Voto Informado, que había un porcentaje alto de juventudes que ni siquiera habían sacado la cédula para las votaciones para las elecciones del siguiente año, ¿verdad? Y prácticamente las juventudes es el porcentaje alto del padrón, ¿verdad? Entonces era como cómo llegamos también a estas juventudes que tal vez no están tan involucradas y que les han hecho ver la política como algo negativo. Y al final es entender que la política es personal, ¿verdad? Todo lo que hacemos está relacionado con política. Si nos vamos a las raíces de la terminología, ¿verdad? No es solo la persona que está ejerciendo política y haciéndolo de manera incorrecta, ¿verdad? Sino que hay algo más profundo que eso. Entonces creo que tal vez es como, creo que va mucho por ahí también como la incidencia que tenemos, al menos desde la organización, de cómo llegar a esas juventudes, pero al final lo que conversábamos ahora, también es difícil salvar a personas que no quieren ser salvadas, ¿verdad? Entonces la intención, creo yo, al final de todas las acciones, ya sea como la compañera o al menos de mi parte, es que una genere como ese impacto y las personas que quieran sumarse son totalmente bienvenidas, ¿verdad? Y que se le pueda dar como ese espacio seguro también, ya sea como organización, como empresa, como lo que sea, ¿verdad? O esto mismo también del centro cultural, que es ese espacio que uno siente donde conecta con personas que tienen como estos mismos intereses, al final es como eso. Hace poco andaba en un taller y una señora que estaba muy involucrada creo que era como en una asociación de desarrollo. Ella me hizo la pregunta, me dice, ¿cómo hago para que se involucren las juventudes? O sea, así desesperada. Y fue muy, muy bonito porque habían también otras juventudes, inclusive de la red, y ahí como que aportaron un poquito, ¿verdad? Entonces algunos puntos eran, también tenemos que darles como esas oportunidades que creemos que no tienen, y volviendo a lo que les mencionaba, es como que les hacemos ver que también las juventudes, no, es que usted ocúpese en lo suyo, o quédese con el teléfono, y no les damos como ese espacio de participación, inclusive de los hogares, no les damos esa confianza a comunicarse de, no, esto es un tema de adultos, no lo hable,
¿me explico? Entonces también es como, no solo es a nivel como de cambio climático, es a nivel cultural. O sea, al final a nivel cultural, educación, cómo también influimos, o inclusive, por ejemplo, en los colegios, en las escuelas también, ¿verdad? Entonces, cómo le damos esa importancia a nivel general a las personas, porque puedo pensar que también pasa con personas adultas mayores, ¿verdad? Que es como, no, es que ya son adultos mayores, tal vez personas ya pensionadas, pienso yo, ¿verdad? Como que siempre se invisibiliza esas opiniones, y qué importante para el ser humano es comunicarse. Yo creo que lo que más desea el ser humano es ser escuchado, escuchada. Entonces, creo que el reforzar mucho esa parte de darles como esa oportunidad de poder comunicarse y de saber que ese aporte que vas a dar es importante, porque es desde tu experiencia, digamos. Entonces, sí, o sea, podría hablar como un montón de eso, pero creo que va como un poco por ahí. Sí, es como eso. Bueno, ahora las escuchaba con esta imagen de no se puede salvar a quien no quiere salvarse. Yo, digamos, me pregunto si de alguna forma a ese negacionismo militante, ¿verdad? Activo que hay, no le acompaña también una especie de negacionismo pasivo, ¿verdad? Como que la gente, es que yo creo que la gente no cree que tenga que salvarse porque no ve el riesgo, o sea, no ve el peligro, no ve la situación en la que estamos, no, ¿verdad? O sea, está como en el día a día sobreviviendo y viendo como naturalizando este estado de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo revertir esa, ¿verdad? Ese tipo de posicionamiento frente a la realidad, digamos, si es que existe la realidad, ¿verdad? Y yo me pregunto, pero evidentemente hay cosas que pasan cada año, los desastres naturales, ¿verdad? O sea, y también cómo se le muestra a la gente, y cada año hay una serie de tormentas, la ruta 32 se cierra, todos los derrumbes que hay, ¿verdad? Y las inundaciones, y la gente piensa que eso son como cosas aisladas que no tienen que ver con algo sistemático ya. O sea, es complicado salir de esa dinámica, ¿verdad? O sea, porque yo ahora que las escuchaba decir esto, sí, es cierto, nadie puede salvar a quien no quiere salvarse. La pregunta que yo tengo es, incluso hay gente que cree que estamos en una situación donde hay que salvarnos de algo. Yo siento que la gente es un importante porcentaje. Sí, hay una posición negacionista que uno ve militante, que, ¿verdad? Que permea de alguna forma esa sensibilidad que uno percibe, ¿verdad? Y que uno dice, pues es que no estamos haciendo lo que debería estarse haciendo para que esto no se complique más, ¿verdad? Es un poco una reflexión a partir de esta imagen que quería compartir, no sé. Sí, no, y vamos a ver, tampoco es como verlo extremista, no es como que uno dice, bueno, no se salvó salado, ¿verdad? O salada, porque al menos, por ejemplo, de mi parte puedo decir que soy como súper empática, y claro que me afecta, digamos, me afecta ver a la señora que tal vez no quiere recibir esa cooperación, pero por ejemplo, la otra vez veía como estas investigaciones que dicen que hay personas, por ejemplo, que viven en situaciones vulnerables, que su cerebro no está condicionado para darse cuenta que puede salir de esa situación. Entonces, creo que ahí es como la estrategia de cómo llegamos sutilmente a trabajar con estas personas, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y creo que va como mucho por ahí. Y es como esa incidencia que queremos dar desde los diferentes espacios que estemos, ya sea como, por ejemplo, lo que comentábamos ahora, como llegando con talleres, ¿verdad? Actividades, y que al final es como no cubrir esa situación, ese punto crítico, digamos, porque al final una frase que escuchaba hace poco era como, uno no resuelve el problema desde el problema, ¿verdad? Tal vez la persona, no sé, está súper estresada porque tiene que ver cómo le da de comer a su hijo y claramente no le va a interesar la naturaleza, ¿verdad? Entonces, si yo llego y ayudo y colaboro a cubrir esa necesidad, más adelante sé que puedo tener la confianza con esa persona para ya invitarla a otros espacios, por poner así como algo súper general. Pero es como eso, ¿verdad? Como yo creo que esa es como la esperanza que
que decidí tener como en esa motivación de despertarme todos los días y no enfocarme en lo malo, porque si uno se enfoca en lo malo se deprime, y lo digo desde mi experiencia, ¿verdad? Porque si uno se despierta y dice, uy, es que el mundo está fatal, es como más bien despertarse y decir, habemos personas que estamos haciendo cosas, ¿verdad? Y cada quien está haciendo cosas, ¿verdad? Porque a veces también pasa de, es que yo quiero estar en cambio climático, pero también quiero estar en no sé, en cuestiones sociales, o es que también quiero estar en cuestiones artísticas, o sea, pero al final cada quien está accionando desde su contexto, ¿verdad? Y puedo asegurar que muchas personas ya están cubriendo esas otras partes, ¿verdad? Entonces, sí, era como algo que quería aportar. Muy bien. No sé, Karina, si querés, como para ir cerrando Y tal vez el como programa. sí, como para ir, como para aportar un poquito, un rayito de luz. Lo lindo que tiene la asesoría legal es que uno sí es muy confidente de la gente de muchas cosas. Y lo más lindo es cuando hay proyectos lindos, porque entonces no solo cuentan los sueños, sino que también uno se da cuenta, lo que dice usted, hay mucha gente haciendo diferentes cosas muy buenas y el común es que la gente cree que solo él lo está haciendo o ella lo está haciendo, que está solo. Entonces yo lo único que hago es repetirle, esta semana he escuchado varias veces esto, he escuchado, y para que la persona pueda tener un pequeño mapa, pero eso es importante como recordarlo, porque no lo podemos ver, porque por la razón que sea, porque somos humanos, pero hay muchísima gente aportando diferentes áreas. Tal vez es una preocupación diferente y tal vez no está de acuerdo conmigo, pero todos o mucha gente, no podemos decir que todos, ¿verdad? Es imposible, pero mucha gente sí está haciendo diferentes cosas. Así sea solo hacer bien su trabajo, preocuparse por su hijo, ¿verdad? Y tal vez está garantizándole a ese hijo las necesidades y ese hijo sí va a poder tomar una decisión, ¿verdad? Y también dependiendo de los niveles de privilegio que tenga uno, así uno puede aportar, ¿verdad? Muy bien, bueno, esto me da pie para el cierre, casi que poético que voy a hacer, en el sentido de que es cierto, yo pienso que son esas pequeñas cosas, como la canción de Serrat, que hacen muchas personas las que hace que el barco no se hunda, ¿verdad? Pero que esfuerzos como este, de hacer que esa gente se encuentre y se conozca y se articule y haga un tejido más sólido, es lo que tratamos de hacer un poquito aquí desde este espacio humildemente. Y creo que a partir de esto es que podemos pensar en el año que viene un poco cambiar la dinámica, ¿verdad? Para tener más encuentros con otras personas, no necesariamente no estar en una dinámica de evangelizar entre obispos, es que dicen, sino ver cómo podemos ir sumando más gente. Sí, sí, sí. No sé, ¿querrías también comentar? O... Ahora que mencionaba eso de tejer es interesante porque normalmente como las comunidades indígenas o las comunidades afrodescendientes tienen como una tradición de crear como manteles, por ejemplo, o mantas a partir de retazos. Y siempre cada retazo es una historia, o sea, como que ese es el trasfondo de esta manta. Entonces, qué importante eso, al final es como esa acción colectiva y creo que eso es como al final lo que nos mueve todos los días. Entonces, nada, agradecerles muchísimo por el espacio. Realmente me gusta mucho como conectar con personas nuevas y también conocer otras historias, es realmente muy motivador. Y nada, de verdad, muchísimas gracias. No, no, y terminamos hablando de tejidos, de moda, ¿verdad? Que verdad, o sea, todo al final de alguna forma se encuentra, ¿no? Así que nada, muchas gracias a ustedes dos por acompañarnos y vamos a, cerramos con esto el ciclo de este año de Creando Ambiente. Gracias también a Jano ahí por los controles, por la grabación.